Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo desde qué parte del mundo nos veas. Bienvenidos a una nueva edición de Justicia Fiscal y Educación, este programa promovido por la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación y el Grupo Nacional de Presupuesto Público. Hoy tenemos como invitado a Bernard Muñoz, jefe de política y activismo de la Campaña Mundial por la Educación y ex relator especial para el derecho a la educación de las Naciones Unidas. Nuestro invitado nos ha dado una mirada global sobre la calidad educativa y también nos ha dicho cómo debe ser aplicada para evitar la exclusión, una lucha por sistemas fiscales justos, pero con un enfoque de derechos humanos que nos permita integrarnos a todos. No se pierdan esta gran entrevista con Bernard Muñoz. ¿Qué tal, Bernard? Muy buenas tardes, saludos desde Lima, Perú. ¿Cómo está? ¿Cómo están las cosas por allá? Hola Andy, un gran saludo. Siempre es un gusto conversar contigo y bueno, participando en la cumbre de la Agenda del Desarrollo Sostenible que se lleva a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Está entrando el otoño, así es que está menos caluroso. Eso es importante. Es el clima un poco más amigable. Sí. Bernard, recientemente se realizó este evento ¿no? en Chile, en Santiago de Chile, se realizó una serie de ponencias. La tuya me llamó mucho la atención, ¿no? Porque se suele tomar Finlandia en nuestros países como el ejemplo, como el paradigma de la educación. Y me quedó sonando esta información sobre actos de discriminación denunciados en Finlandia, donde supuestamente, ¿no? la educación es una conquista importante y todos lo toman como referentes, ¿no? Entonces estamos hablando de ese tema del racismo, la discriminación, la exclusión, ¿no? Uno pensaría, si hay calidad educativa en países como Finlandia, ya no deberían existir o presentarse estos casos, ¿verdad? Sí, uno normalmente piensa que cuando se habla del derecho a la educación, el asunto se reduce al acceso. Es decir, uno suele pensar que hay derecho a la educación cuando todos los chicos y chicas pueden ir a la escuela. Por supuesto, el tema del acceso es fundamental. Claro. Pero también tenemos que recordar que no tenemos derecho a cualquier educación, sino a una educación, en primer lugar, donde quepa todo el mundo, donde todo el mundo tenga oportunidades. Pero además tenemos derecho a una calidad específica de educación. Cuando hablamos de calidad de educación, no nos referimos exclusivamente a que sea una educación impartida por docentes muy bien capacitados y que cuenta con libros de texto, sino que referimos también a un tipo de educación que permite desarrollarse integralmente, que se puedan desarrollar completamente en todos los aspectos de la vida, incluyendo, por supuesto, la realización de sus propios derechos y de sus propias responsabilidades. Entonces, si entendemos el derecho a la educación como un tema que va más allá del acceso, tenemos que comprender también que la educación debe responder a las diferentes cosmovisiones que existen en el mundo, incluyendo en Finlandia y en los países nórdicos, y que debe responder a las características socioculturales de las poblaciones, que son muy diversas. Población, el tema de Finlandia, porque resulta que en Finlandia hay población indígena, y hay población migrante, claro, y hay población negra y mestiza, y proveniente de otros sectores, y resulta que en este país, como en muchos otros, no vamos a decir que Finlandia es la cuna del racismo, ni mucho menos, porque no lo es, pero resulta que en este país también esa población, específicamente los niños y niñas que tienen un origen, digamos, diverso, experimentan también discriminación por razón de raza, proveniencia sociocultural. Entonces, esto es muy importante porque nos hace recordar que el derecho a la educación es un derecho universal y que las violaciones y los problemas relacionados con la realización de este derecho no son problemas
necesaria y mecánicamente vinculados con la condición de pobreza o con la condición de limitaciones de recursos, sino que hay muchísimas otras variables, muchísimos otros factores que le afectan. Estoy recordando porque pusiste ejemplos mencionaste comunidades indígenas, por ejemplo aquí en Perú, ¿no? En Perú tenemos población aymara, población quechua hablante, ¿no? Población en las sierras del Perú, y muchas de esas poblaciones van perdiendo el lenguaje porque no reciben, por ejemplo, educación en su propia lengua materna. Es decir, en la selva hay muchas lenguas, en la sierra también hay lenguas diversas, en el sur también hay lenguas diversas, pero son dos, ¿no? Va el maestro y los chicos no reciben educación en su lengua materna y se va perdiendo el lenguaje en ciertas zonas del Perú. Esto imagino que también se extrapola a otras partes de América Latina y en el mundo también, Bernard. Por supuesto, no solamente América Latina, hay países africanos que tienen 150 lenguas, imagínate. Y claro, no aprenden en su lengua materna porque tampoco tienen docentes de sus comunidades, ni docentes preparados y preparadas en el idioma que deberían enseñar. Entonces, claro, aquí vemos cómo la educación o los sistemas educativos, en vez de abrir puertas, la cierran. Porque primero, una educación que no aprovecha la lengua materna es una educación que entra perdiendo. Es decir, porque es una lengua diferente de la suya, a la que se habla en sus hogares, ya tienen una dificultad inicial que enfrentar. Pero además entra perdiendo porque esta educación, que no está basada ni en las culturas ni en los idiomas de sus estudiantes, condenan a la pérdida de las culturas. Entonces, no solamente se pierde su lengua, la lengua que se habla en los hogares, sino que también se pierden las cosmovisiones, las culturas y los valores que están relacionados con este idioma. Ahora, hay otro tema, que tú has hablado mucho, el tema de la exclusión, ¿no? y la necesidad de integrarnos. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Perú porque es el que tengo más cercano, pero por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Una familia quechua hablante o una familia aymara, aparte de que, bueno, no reciben sus hijos educación en su propia lengua, en su propia cultura, hay un tema conectado con la ciudadanía y con la exclusión, ¿no? Es decir, no quieren que sus hijos aprendan, sigan teniendo su lengua original, sino que entienden que si no hablan el español están lejos de ser ciudadanos, es decir, pasan a ser considerados, como decía un expresidente en Perú alguna vez, una cita triste y despreciable, mencionaba ciudadanos de segunda categoría, de segundo orden, ¿no? Entonces, por lo tanto, se les obliga a, vamos a llamarle, occidentalizarse, a hablar español y perder o dejar atrás su cultura con la idea de integración y progreso. Es un poco esa la idea. Imagino que eso has visto también, Bernard, en varias latitudes. Absolutamente, ese es parte del modelo colonial que hemos estado sometidos, especialmente los pueblos latinoamericanos, pero no únicamente los pueblos latinoamericanos. Los procesos de colonización no necesariamente nos vienen impuestos del norte global, también es una práctica que tenemos en nuestros propios países, que son prácticas patriarcales, de que hay ciertas personas, ciertos grupos sociales y ciertas culturas que están destinadas a mandar y otras destinadas a obedecer. Entonces, evidentemente, nadie quiere estar en la situación del oprimido. Y si se ha enviado un mensaje consistente durante los años de que ser indígena es malo o de que ser perteneciente a X comunidad sociocultural es una mala cosa, pues evidentemente lo normal es rechazar esa ubicación social, digamos de alguna manera, y rechazar este estigma es una reacción total. Por eso es que en muchos casos muchas personas indígenas y muchas comunidades indígenas prefieren no verse a sí mismas como tales, sino más bien ubicarse, digamos, de una manera, digámoslo así, artificial, en un grupo social diferente que está, digamos, llamado a tener mayores privilegios que otros. Entonces,
si no hay, digamos, una política pública consistente, una política educativa y cultural para resolver esa grosera estigmatización, vas a asegurar el espacio social y cultural que, por ejemplo, los pueblos indígenas deberían tener en nuestros medios. Y esta es una misión básicamente educativa. Y para ello se necesitan recursos y se necesitan modelos de educación liberadores, emancipadores y culturalmente diversos. Claro. Ahora, esta diferenciación también se ha traducido en recursos. O sea, hay información de, por ejemplo, que se invierta más en determinados grupos sociales que en otros, que contribuye a esta exclusión también. O sea, en presupuestos, en cuanto a cifras económicas, también se aprecia esta diferenciación. Bueno, la tendencia es que los grupos, que las zonas urbanas reciben mejor financiación, mejores recursos, no solamente porque en ellas se concentra mayor grupo poblacional, sino porque es mucho más fácil destinar recursos a las zonas urbanas que a las zonas alejadas o las zonas rurales, en las comunidades indígenas, que muchas veces están ubicadas, digamos, muy lejos de los centros urbanos. Entonces es bastante evidente, digamos, la información estadística te demuestra que las zonas rurales y las comunidades indígenas no solamente reciben menos recursos, sino que tienen además menos acceso a maestros y maestras capacitadas y capacitados, infraestructura adecuada y culturalmente, digamos, pertinente. Y esto es un patrón que se repite prácticamente en todos los países. Correcto. Entonces, también imagino que dentro de esta diferenciación hemos visto el tema de la lengua, el tema cultural, también incide en el tema de género, ¿no? Que también conversaba con una invitada anteriormente, ¿no? El tema de género también es un elemento importante a destacar en este patrón de exclusión también, Berto. Sí, bueno, no es, digamos, una exclusión mecánica. De hecho, en ciertos estratos, en ciertos niveles educativos hay más niñas matriculadas que niños, por ejemplo. Sin embargo, también es cierto que todo el dispositivo educativo no es género transformador, ni es género sensitivo. Es decir, que todas las condiciones de estigmatización y de discriminación y de estereotipos de género sigue existiendo en los libros de textos, en las prácticas docentes, en los materiales didácticos, y esto es una realidad prácticamente en todo el continente. Ciertamente hay, digamos, una preferencia a complacer los roles masculinos antes que los femeninos, y cuando nos referimos a la diversidad sexual, pues la opresión y la discriminación es muchísimo mayor, ¿no? Hay una alergia total ante las cuestiones de diversidad que manifiestan especialmente las y los adolescentes, y hay un acoso sistemático hacia cualquier expresión de afecto que proviene de estas personas, que se ha agravado a partir de una campaña sistemática de los sectores más conservadores, lamentablemente muchos liderados por sectores religiosos, que se basan en todo este asunto de la ideología de género, que es un concepto que se ha utilizado como caballo de batalla para oprimir esto. Sí, justo ese era el punto al que quería llegar, porque acá hay una oleada conservadora, y de hecho en Perú se ha traducido en retrocesos en cuanto a, ¿no?, al enfoque de género, en cuanto a diversidad. Cualquier cosa que tenga una visión progresista es automáticamente denostada, fustigada. Entonces sí estamos viendo las consecuencias de eso desde el Congreso mismo del Perú, por ejemplo, ¿no? Y en otros países también se está replicando este modelo, ¿no?
Así que creo que eso es importante, lo que tú mencionas, Garner, de decirlo, ¿no? De mostrarlo público. Pero antes que nos gane el tiempo, quería ir a este tema. También es importante que se ha puesto, digamos, en debate en Latinoamérica a raíz precisamente de un candidato en Argentina, que todo el mundo sabe quién es, pero que está, digamos que, poniendo en tela de juicio ese tema de la educación, de la privatización de la educación, que es como para algunos políticos se ha convertido en un en la solución a todos los problemas de la educación, ¿no? Que todo sea privado, ¿no? Que la educación sea privada, que esa es la solución, ¿no? Los famosos vouchers educativos, ¿no? Y demás soluciones de ese tipo que se están planeando y que algunas personas la han recibido de pronto porque no tienen una información adecuada. Bernard, ¿qué opinas de esta intentona de que al final decir educación privada sinónimo de calidad, educación pública sinónimo de eficiencia? ¿No? Es un poco lo que se está vendiendo. Sí, no, yo sí he escuchado las declaraciones del candidato Milei, candidato que habla con el fantasma de sus perros, me parece. Sí, exacto. Sí. No, yo creo que el señor realmente no conoce la experiencia chilena, es decir, de los vouchers, que fue demostradamente un rotundo fracaso, porque la consecuencia, digamos, mucho más evidente, que está allí en todos los estudios que se puedan observar, segmentando y segregando las oportunidades educativas, y que las poblaciones económicamente más desfavorecidas siempre tuvieron menor oportunidad y menor acceso que las más favorecidas. Aparte del hecho de que se demostró claramente cómo los sectores privados, digamos, dueños de establecimientos educativos privados, pues siempre utilizaron recursos públicos para incrementar sus ganancias privadas y personales. Así es que desde cualquier punto de vista que se quiera ver, la experiencia de los vouchers, más de privatización que el señor Milei quiere establecer en Argentina, pues digamos, no solamente fueron un fracaso social evidente, sino que además incrementaron la desigualdad. El tema de la privatización es muy complejo. Hay establecimientos privados sin fines de lucro y hay establecimientos privados con fines de lucro. Las normas y principios que establece el marco del derecho internacional de los derechos humanos, digamos, garantiza la posibilidad de las personas de la iniciativa privada, es decir, es una libertad pública. Si una persona desea establecer un centro educativo, debe tener la posibilidad de hacerlo. Si no estamos en contra de eso. Pero lo que sí estamos en contra es de que el Estado transfiera su obligación, que sí es una obligación establecida en el marco del derecho internacional, transfiera esa obligación al sector privado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que todas las personas tengan la oportunidad de estudiar, de recibir una educación gratuita, por la nación, y que se ofrezca, digamos, en igualdad de condiciones. Es decir, el hecho de que existan iniciativas privadas no eximen al Estado de garantizar universalmente un sistema educativo accesible y adecuado para todas las personas. No sé si eso responde tu opinión. Eso sí que queda clarísimo, ¿no? Porque finalmente creo que lo ideal es que se pueda optar, pero que la educación pública tenga ese nivel de calidad que esperamos, ¿no? Que pueda integrar todo esto que hemos estado conversando y no existe eso. Acá hay un libro en Perú muy interesante de investigación que se llama ¿De qué colegio eres? La reproducción de la clase alta en el Perú del IEP, que es muy interesante porque detrás de esa pregunta ¿de qué colegio eres? O sea, es la pregunta de ciertos sectores de clases altas que establecen desde el colegio privado, o sea, con pensiones impagables para la gran mayoría de ciudadanos, pero desde ahí se establece un poco los vínculos con la sociedad. Es decir, cuando te preguntan de qué colegio eres, te están preguntando no por qué, sino si puedo vincularme contigo, no. Entonces hay determinados colegios privados
que todo el mundo sabe, conoce, reconoce, que son de cierto estatus, y a partir de ahí se construyen estas barreras, ¿no? Con el resto de la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa? Imagino se replica en otros países de Latinoamérica también, ¿no? Se convierten en esas élites que van separando y segregando. Bernard, para finalizar, quisiera un mensaje de tu parte para los que van a ver este video también y quienes quieran sumarse a esta campaña que se está realizando también a nivel de Latinoamérica, ¿no? Para este match entre justicia fiscal y educación, una calidad de educación para todos y todas en Latinoamérica, un mensaje para la sociedad civil, ¿no? Porque es importante involucrarse en estos temas, padres de familia, universitarios, en ciudadanos de a pie, claro. Bueno, el tema de financiamiento es como muy claro. Tenemos en este momento un vacío de 148 billones de dólares para financiar los sistemas educativos en el mundo. Es decir, es todos los soles del mundo, toda la plata del mundo. Y la forma de llenar este vacío es fundamentalmente que los estados puedan destinar el suficiente presupuesto público para la educación. Esto no es posible si seguimos manteniendo sistemas tributarios en donde los más ricos lo que deberían y toda la carga financiera recae sobre las personas normales y corrientes. Esto no puede seguir así. Es decir, tenemos que provocar un cambio necesario en la conciencia de nuestros gobernantes, sobre todo, para que adoptemos modelos de financiamiento más justos, más progresistas. No estamos a favor de condenar a nadie a la pobreza, al contrario, estamos procurando construir modelos sociales más justos y democráticos. Y digo esto en la conciencia de las obligaciones públicas. El derecho a la educación es fundamentalmente una obligación del Estado, aun cuando todas las personas somos responsables también de realizar este derecho. En la medida en que nosotros exijamos conscientemente a las autoridades públicas avanzar en esa dirección que está estipulada en los instrumentos de derechos humanos, vamos a poder favorecer la construcción de sociedades más justas. Así es que el llamado es a continuar trabajando en esta dirección y a exigir la responsabilidad que corresponde a que lo aguante su vela. Perfecto, Bernard. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás con una agenda apretada. Estamos ahí en pleno evento. Te hemos robado unos minutos, pero sabemos que será muy provechoso para seguir compartiendo información en esta línea, Bernard. Con todo gusto. Un fuerte abrazo para todos y saludos. Perfecto. Muchas gracias, Bernard. Nos estamos comunicando entonces. Muchas gracias. Hasta luego.